Bueno chicos, vamos a empezar ahora sí, después de haber hecho los 3 ejercicios de prácticas para que ustedes se fueran familiarizando con los colores y los espesores, HHB, con los trazos curvos y trazos rectos, trazos en ángulos, con los empalmes, las uniones, bueno, todo eso que estuvimos ejercitando en esta primera etapa del año es justamente para encarar ahora esta segunda parte, que es la parte de las láminas ya formales, las láminas con tablero, con la mano lo suficientemente entrenada y ablandada como para reducir y minimizar al máximo los errores. Yo les voy a pasar a explicar primero el formato A4. Es un formato que ustedes ya conocen, del año pasado han trabajado, tiene algunas pequeñas diferencias. Recuerden que ustedes tienen la carpeta subida al Classroom, ¿sí? En donde tienen todas las láminas que venimos trabajando, pero acá está explicado sobre todo algunas dimensiones. Lo que cambia es el rótulo, así que tengan en cuenta eso. Yo ahora lo voy a explicar igualmente. Pero bueno, cuando hablamos de la lámina en formato A4, estamos hablando siempre, el formato A4 tiene una dimensión que es una hoja que tiene 210 milímetros de ancho, ¿sí? Recuerden que los técnicos hablamos en milímetros, son 21 centímetros, pero lo vamos a nombrar como 210 milímetros. Y 297 milímetros de alto, ¿sí? Ese es el formato A4, una hoja en formato A4, la típica hoja de impresión que usamos habitualmente, en la hoja de 210 por 297. Cuando dibujen, lo ideal sería buscar una hoja de dibujo técnico. Las hojas de dibujo técnico no son las de fotocopiadora, son un poquito más gruesas, permiten generar trazos más prolijos, trabajar más cómodo, pero bueno, obviamente teniendo en cuenta el contexto en el que estamos, ustedes trabajarán con la hoja que tengan en principio, ¿sí? Lo mismo con respecto al instrumental, ya la lámina se va a hacer toda con instrumental, lápiz H, lápiz HB, escuadra de 30, escuadra de 45, escuadra de tablero o regla T. Pero bueno, teniendo en cuenta que ustedes en este proceso de cuarentena por ahí se les complica conseguir alguno de esos elementos, si existiese algún caso particular que no tienen algún elemento o que tienen algún problema para conseguirlo, les pedimos por favor que nos lo avisen, así nos ponemos en contacto con ustedes a ver cómo lo podemos encarar de la mejor forma. Entendemos que muchos quizás no tienen el instrumental, pero tampoco se lancen a hacerlo así nomás y después pregunten. Primero consulten, digan, mira, tengo este problema, no puedo tener la regla T, no tengo el tablero, me lo olvidé en el colegio, no pude comprarlo, y en todo caso ahí nosotros iremos a solucionarlo puntualmente el caso del que no lo tenga. Vamos a trabajar con regla T, tablero y con escuadras de 30 y de 45 grados. La escuadra de 30, yo acá las tenemos dibujadas, el ángulo de 30, siempre las escuadras se nombran por el ángulo más pequeño, ¿no? Esta escuadra tiene un ángulo de 90, obviamente, en ángulo recto, un ángulo de 60 y un ángulo de 30. Esta es la escuadra de 30 grados. Y la escuadra de 45, ¿sí? Tiene un ángulo recto de 90 y dos de 45, ¿sí? Acá tienen en la carpeta, en una parte, aparte de explicarlos el adiestramiento, todo lo que venimos trabajando, muestra cómo se posicionan las escuadras para conseguir líneas a 45, a 30, a 60, a 75, a 15, ¿sí? Recuerden que ustedes acá van a tener que hacer líneas a 90, 45, 60 y 75, con lo cual necesitan esa información, ¿sí? Ya no la van a hacer a mano alzada. Pero bueno, lo primero, antes de hacer eso, van a tener que empezar por el formato, el recuadro y el rótulo. El formato dijimos entonces 210 por 297, la hoja. Después ese formato tiene un recuadro, que el recuadro es obviamente el borde interior dentro del cual yo voy a dibujar mi lámina. El formato este está normalizado por la norma IRAM de dibujo, una norma que rige todos los planos técnicos que se dibujan en la Argentina, y está formada por un margen izquierdo de 25 milímetros, ¿sí? Con lo cual yo acá vamos a copiar 25 milímetros, un margen izquierdo. Después un margen derecho de 10 milímetros, un margen superior de 10 milímetros y un margen inferior de 10 milímetros, ¿sí? Tengan en cuenta cuando ustedes dibujan todo esto, siempre todo lo que les voy a decir lo van a hacer en H. De hecho, la lámina entera la van a entregar en H. Y después de que nosotros les demos el aprobado, van a hacer las 3 láminas que hicieron en H. Y después de que tengan todas hechas en H, recién ahí van a pasar lo que corresponde a HB, ¿sí?
Con lo cual, si ustedes dibujan, yo acá lo estoy dibujando en la compu, por eso me pasé de largo, ahora lo voy a borrar. Si ustedes se llegan a pasar de largo, si trabajaron con HB bien suavecito, como explicamos en el primer video, en donde tienen que apoyar muy suavecito el lápiz, lo van a poder borrar sin problema. Si aprietan demasiado, o si están trabajando con lápiz HB, seguramente les va a quedar la marca y va a estar mal. Obviamente los empalmes tienen que ser perfectos, ¿sí? Esto ya lo venimos hablando. Yo no tengo que ver, ¿sí?, que se pase de largo, que quede corto, nada. Y esto obviamente lo van a hacer todo con escuadra, ¿sí? Con escuadra a 90, como corresponde, con tablero, con regla T, ¿sí? Entonces, ahí tengo presentado el formato A4, que es el tamaño de la hoja, con su recuadro con un margen de 25 a la izquierda, 10, 10 y 10. Después voy a dibujar el rótulo. El rótulo es el espacio en donde va la información, la caligrafía con la información de la lámina. El rótulo va a tener una altura total de 20 milímetros, ¿sí? Y después tiene una serie de divisiones de vuelta. Esto lo van a presentar al principio en H todo, ¿sí? Y después tiene una serie de divisiones que están acá indicadas en la carpeta. 25, 35, yo las voy dibujando acá, ¿sí? Vamos a mover primero 25 milímetros, después 35 la segunda, después 20, 10, 25, 20, 10, 25. ¿Sí? Acá obviamente los empalmes lo mismo, ¿no? Bien rectas, hechas con escuadra, bien con tablero, y que los empalmes sean perfectos. 10 milímetros más. Y la última de acá hasta acá, de acá 20 milímetros hacia la izquierda, ¿sí? Y este rótulo tiene una línea divisoria al medio, ¿sí? Pero tengan en cuenta lo siguiente, que es importante. Esta línea divisoria, ¿sí? Vamos a hacerla bien larga, después la borro. Esta línea divisoria, aparte de obviamente tener que respetar que llegue hasta el recuadro, en este anteúltimo espacio, donde estoy acá, no se dibuja, ¿sí? Traten de hacerla, hagan hasta acá, corten y después sigan, no la hagan de largo y después borren, porque si no les va a quedar la marca, porque ese es el espacio en donde el docente firma, ¿sí? Si la hacen en H bien, y no deberían tener problema, pero traten de evitarlo, ¿sí? Entonces todos estos casilleritos que conforman el rótulo es el espacio donde van a colocar la caligrafía para poder poner la información del plano. Después va a venir adentro de esto justamente la caligrafía, y como dijimos en un video anterior, siempre que usemos caligrafía en dibujo técnico vamos a usar pautado. El pautado es la línea auxiliar en H02 que se utiliza como guía para apoyar la caligrafía, y el pautado está formado por 4 líneas. Voy a salir un poquitito de acá, voy a hacer una línea, vamos a hacerla ahí, ¿sí? Vamos a cambiarla de color, así después cuando la incorporamos en la lámina vamos a cambiarla, no tengo más, vamos a ponerla en azul y cambiamos a azul. Bien, esas 4 líneas son una línea separada de la otra 2 milímetros, ¿sí? Después una línea separada de la otra 3 milímetros, y por último una línea separada de la otra 2 milímetros, y la distancia es 2, 3, 2. 2 milímetros de la primera a la segunda, 3 milímetros de la segunda a la tercera y 2 milímetros. Por eso se llama el pautado 2, 3, 2, ¿sí? 2, 3, 2, ¿sí? Cuando hablamos del pautado 2, 3, 2 es la distancia que hay entre las líneas de pautado. 2 milímetros, 3 milímetros, 2 milímetros. Esto que está acá en azul
va a ir en H 02, ¿sí? Y el pautado obviamente va a venir centradito acá en el casillero del rótulo. ¿Qué pasa? Este casillerito que ustedes tienen acá tiene 10 milímetros. Si yo quiero meter 2, 3, 2 dentro, no me da para que quede exactamente, tendría que dejar 1,5 milímetros acá arriba, ¿sí? La distancia ahí sería 1,5 milímetros. Esta distancia entre la línea del rótulo y la primera línea del pautado sería 1,5 milímetros. 2, 3, 2 y acá me quedaría 1,5 milímetros. No vamos a medirlo obviamente, y menos en este contexto de cuarentena, bien corrigiendo por computadora, hasta el milímetro exacto. Pero no queremos tampoco que aparezcan letras de otro tamaño que no corresponden, ¿sí? Y en estas 4 líneas, que obviamente las van a dibujar acá, y las van a dibujar también abajo, ¿sí? Vamos a poner, así no nos queda, bueno, obviamente esto lo dibujan todo a lo largo, después van a, todo acá lo vamos a eliminar, ahí estamos, bueno, quedaría ahí el pautado, ¿no? En la lámina final lo que aparece acá como negro es HB06, lo que aparece azul es H02, ¿sí? Igualmente, como dije antes, siempre al principio van a dejar todo en H para que hagamos primero una corrección. Bueno, y obviamente acá van a ir escribiendo la información que corresponde. Alumno, Pérez, profesor, López, o López DG, que es del Judice, TP número 1, 2, 3, el que corresponda, trimestre, el trimestre que corresponda. Comenzó y acá van a poner la fecha que comenzaron, ¿sí? 24 del 3, entregó la fecha en que entregaron, curso, y acá abajo va el curso, segundo A, segundo B, lo que sea. Siempre, obviamente, y para eso lo hacemos, usando el pautado, usando estas líneas auxiliares para hacer la caligrafía. Si yo escribo una R, ¿sí? Si yo voy a escribir acá, por ejemplo, vamos a poner alumno, ¿sí? Esto, vamos a sacarle el... ahí estamos, ¿sí? ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo es la altura de la caligrafía? Bueno, fíjense que acá quedó justito porque lo tenía preparado. La mayúscula se apoya siempre la caligrafía en la tercera línea. La mayúscula llega hasta arriba de todo, para eso está. Y algunas letras en minúscula, como la L, como la F, las que son altas, también llegan hasta ahí. Estas de acá en realidad tendría que achicarlas, porque esto está... vamos a explotarlo. La caligrafía chica, vamos a hacerlo... a ver si lo puedo separar, no me lo deja. No me deja desagrupar, a ver si... ahí estamos. La caligrafía chica tiene que tener una altura que llegue hasta la línea azul del medio, para eso está, ¿sí? Ahora, toda la caligrafía que ustedes pongan, su nombre, tiene que ir ahí. Si yo pongo acá, alumno, no sé, vamos a poner... ¿dónde estamos con la caligrafía? Acá. Yo pongo Gonza... bueno, quiero buscar una, a ver, con J, no importa, un alemán. Si yo vengo acá, escribo mi caligrafía, obviamente apoyo donde corresponde, fíjense, ¿sí? Esto obviamente, como vimos recién, la altura tiene que ser hasta esta letrita de acá, ¿sí? Como corresponde, y la línea de abajo, ¿sí? Está para las letras que tienen patita hacia abajo, ¿sí? Como puede ser la G, como puede ser la J, entonces ahí van a usar la caligrafía, la última línea del pautado, apoyándose ahí, ¿sí? Entonces las 4 líneas no son al cohete, ustedes las tienen que dibujar, y después cuando hacen la caligrafía tiene que ser caligrafía técnica, la del tablé, la que usan en el cuadernillo, la que practican en el cuadernillo, y respetando las alturas, ¿sí? No tiene que quedar la letra esta ahí, porque no tendría sentido. Para algo estamos haciendo la
línea de pautado, para que ustedes se apoyen en ellas y puedan hacer todas las mayúsculas iguales, todas las minúsculas iguales, como corresponde. En el caso de que tengan que hacer números, los números tienen altura de mayúsculas, ¿sí? Si yo pongo, no sé, 21 del 3, supongamos que por la fecha, bueno, va a ir con altura de mayúscula, siempre, si los números. Obviamente, bueno, ahí me quedo grande, pero vamos, entonces, completan ustedes el rótulo, como corresponde, siempre con las alturas, respetando las alturas del pautado. Recuerden que el profesor lo van a poner así: López barra DG. Entonces, López soy yo y DG es del dice Jorge, el otro profe, ¿sí? Bien, una vez que hacen esto en H, ¿sí? Completando la lámina que corresponde y todo eso, van a hacer con instrumentos, bien como corresponde, bien centrado, van a hacer el adiestramiento de este mismo ejercicio que ustedes hicieron, ¿sí? Lo van a hacer con instrumentos, con las escuadras, bien centrado, respetando el tema de los espesores, no se olviden. Igual lo van a hacer siempre todo, lo van a hacer todo en H02, ¿sí? No pasen a HB. Después, en otro momento, cuando nosotros le aprobemos eso, lo van a pasar a HB, ¿sí? Recuerden de respetar los trazos de la línea de eje, ¿sí? Todo en lápiz negro, obviamente, H02. Recuerden de respetar las puntas de la flecha. Acá en el adiestramiento no hicieron la caligrafía, pero acá le vamos a pedir que sí la hagan, ¿sí? La caligrafía de las cotas y las cotas. La flecha de la cota, acuérdense que es 4×1. La caligrafía es de 5 milímetros de altura, que tiene que ir con pautado, separada 1 milímetro de la línea de cota, que la línea del límite de cota se pasa de largo y que acá no toca, ¿sí? Todo lo que ya vienen aplicando en los adiestramientos, bueno, acá lo queremos muchísimo más prolijo, porque obviamente tiene que ser ya acorde a una lámina de dibujo técnico, ¿sí? Entonces, todo el adiestramiento hecho con instrumental en lápiz H02 lo van a pasar y lo van a poner dentro de esta primer lámina, ¿sí? Lo hacen todo con instrumental, le sacan una foto y nos lo envían. Recuerden que si alguno tiene problemas para conseguir instrumental o el equipamiento técnico para poder hacer la lámina, se comunique con nosotros y nos pongan aviso a ver cómo lo podemos solucionar. No es, no tengo tablero, entonces no lo hice, profe. No funciona así, ¿sí? Ustedes vienen a un enunciado, se ponen en contacto con nosotros y nosotros les vamos a indicar para ustedes, si no tienen tablero, no tienen regla T, cómo lo van a hacer, pero el trabajo lo tienen que hacer igual. Y recuerden aquellos, que hay muchos que entregaron trabajos anteriores, pero que no los terminaron de aprobar, que tienen que seguir entregándolos hasta aprobarlos, ¿sí? La dinámica de dibujo técnico es esa, ¿sí? Nadie, es muy difícil que aprueben una lámina o un trabajo de una. Ustedes lo entregan y ahí empieza un proceso de corrección, que por eso lo indicamos en el tablón, en donde ustedes van corrigiendo progresivamente las cosas hasta tenerlas aprobadas. El hecho de tenerla entregada no significa que están aprobados, tiene que estar entregado y aprobado, calificado con una nota mayor a 7, ¿sí? Así que les pido que si tienen trabajos pendientes todavía, sin aprobar de todo lo anterior, que lo revisen, lo chequen y que lo entreguen.